El placer de recibir bien tempranito en esta día. mañana de Mercado Visión a Miguel Ponce, ¿Cómo te va? director del Centro de Estudios Económicos Siglo XXI. Alegría para mí estar acá, ¿no? Bueno, gracias por estar, sobre todo un lunes tan tempranito. Temprano, con Miguel. lluvia y Lunes todo. y con lluvia. En Mate. realidad para nosotros Mate, esto... aunque sea. Sí, un mate por lo menos. Por No, favor. en realidad esto para nosotros, que entre comillas es un sacrificio, al lado de lo que esta lluvia está significando para la cantidad de compatriotas que están... Lo con charlábamos problemas. recién, Sí, ya lo tremendo, sé, sí, tremendo. es inevitable, es muy grave. Me parece que si bien tenemos prioridades que todavía no están siendo resueltas con la velocidad que uno quisiera, en parte por lo recibido y en parte por algunos problemas de gestión o de falta de coordinación, me parece que en el tema de las inundaciones tampoco estamos dando la velocidad de respuesta que particularmente algunas economías regionales están teniendo. Yo hablé ayer con gente de Entre Ríos, la situación es muy dificultosa, hablé con gente de Santa Fe, me llaman los amigos de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, la situación es casi límite. Y muchachos, nosotros estamos acá, en realidad, en un programa, en lo que tiene que ver con lo mío, más vinculado a lo económico. El impacto de lo económico, seamos claros, no es neutro en esto, es de una dimensión muy importante. Particularmente, ¿por qué? Porque se estaba esperando que los dólares de la liquidación de la cosecha vinieran a ayudar en un panorama que, por supuesto, es de inicio de una nueva época. A ver, el chau de fall, digo para decirlo popularmente, tiene que implicar el iniciar una cantidad de temas pendientes que tenían este tema como condición necesaria pero no suficiente. Es decir, haber terminado con el default no implica automáticamente la lluvia de dólares que en algún momento se habló, ni que las inversiones empiezan mañana, ni que vamos a ver sus efectos. Aunque sí tenemos que decir ya que hay un impacto sobre la economía real grande y también en el campo. ¿Qué quiero decir? Ustedes estaban pagando, o se estaba pagando, allá en diciembre, los insumos, los repuestos, todo lo que tuviera que ver con tener que traer insumos, partes y piezas, bienes de capital, había que pagarlo cash o aún anticipado. Cuando se levantan los cepos, pasamos a pagar a 30, 60 días. Cuando se anunció que íbamos a comenzar con el tema del cierre del default y de la solución a los holdouts, se habló ya de 90 días. Y ahí mismo nos avisaron que ni bien se cerrara pasábamos a 120 días, 110, que es el histórico. Un oxígeno Es crédito indispensable. comercial, esto es crédito comercial, ya está vigente. Entre el jueves y viernes de la semana pasada, muchísimos clientes míos me avisaron que sus proveedores ya le habían dicho que el nuevo... ¿Esto es un efecto dominó también hacia todos los eslabones? Esto es un título Todos los que está eslabones, tirando, es un título, sin duda. Volvió SEAR el crédito comercial. volvió el crédito comercial y este es el primer efecto aún antes de haber pagado. ¿Se entiende? Se entiende Por eso perfectamente. también muchos financistas que analizan el mercado cambiario y lo que pasa con el dólar, no entendía por qué no había una demanda. ¿Y dónde están los importadores? Ahora que liberaron todo, ¿cómo es posible que no haya presión sobre el dólar y que el dólar no se haya ido más arriba? Les Porque liberaron también los pagos, ¿no es cierto? Estaban atrasados a se han liberado los importadores. pagos, se han liberado los pagos. La semana pasada quedó el pendiente, que no era un tema urgente, digámoslo con todas las letras, voy a tomar porque si no los estoy molestando. Dale tranquilo. ¿Por qué no era un tema? Porque ya cuando se salió de los cepos, alrededor del 20-23 de diciembre, se dijo explícitamente, con la deuda de lo pasado, hay un primer bono. Largaron, nosotros decíamos que había casi 6.000 millones de deuda de importaciones ya efectuadas y demoradas en el pago. El gobierno decía, hay menos de 5.000. Largaron de entrada un bono a 2.500 que por supuesto se agotó. Sacaron una segunda o lo ampliaron a 5.000 y tampoco alcanzó. Entonces, ¿qué hicieron? Cronograma de pagos. Y le dieron la opción a quienes tenían esas deudas demoradas con sus proveedores, de que pudieran elegir entre el bono o el cronograma. Y se ordenó. Digo, la mitad más o menos, el bono no tuvo un gran éxito, pero alcanzó, diríamos, y el resto entró en cronograma porque quería tener certeza sobre el tema del cash. El que pudo aguantar ha hecho buen negocio, porque los bonos van a ser redituables, pero para eso tenés que tener tiempo de poder, espalda y poder aguantar. Los que entraron en cronograma ya sabían que a fin de julio, o al llegar a julio, ya prácticamente estaba todo completado. Así que esta noticia de liberación de todo lo que quedaba endeudado, que se hizo la semana pasada,
fue importante, pero digo, no es la más importante. La más importante es la recuperación del crédito comercial, que implicó dos cosas. Uno, que en el momento en que todavía no se estaba liquidando la cosecha a pleno, no hubiera una demanda de dólares tan grande que lo hiciera escapar por arriba de 16, 17 o algún tema no controlable. Este es un dato. Entonces, el primer impacto del cierre del Chau Default ya se siente sobre la economía real. Dijiste que hay temas pendientes todavía a Sin resolver. duda, ¿Cuáles son esos temas pendientes? Yo te diría dos. El primero, el más importante, el que me preocupa más a mí, es económico, pero también es social. Es necesario equilibrar la balanza social ya. Es obvio de que aquí los efectos del sinceramiento, ¿no es cierto?, de las tarifas, del sinceramiento del tipo de cambio, etcétera, está pegando sobre los sectores más desposeídos. Se anunciaron medidas, se anunciaron el fin de semana pasado estas medidas. Creemos en algunos, no vamos a entrar a evaluar si son dichas a tiempo, si no habría que haberlas pensado antes, si no habría que haber pensado que las tarifas se podían haber hecho escalonadamente. Este tipo de cosas es otro debate. La pregunta es, ¿alcanza? No alcanza, son insuficientes. ¿Con qué se pueden llegar a completar? Bueno, seguramente, nuevamente, las pymes, es muy posible que demos, entre comillas, la solución a esto. ¿Y por qué digo? Se tensó mucho la cuerda en términos de esta ley para evitar despidos, que originó inclusive una amenaza presidencial de veto. Yo afirmé, cuando todavía no habían datos, de que no iba a haber veto. ¿Por qué no va a haber veto? Porque la solución que se está planteando para acordar en el Congreso va a implicar que va a haber un único proyecto donde el tema pymes, que es la que genera mayor cantidad de empleo en el país en términos formales, va a permitir que quitando a las pymes del, llamémosle, peligro del tema de la doble indemnización y etcétera, se permita llegar a un acuerdo con un proyecto único entre oficialismo y la gran mayoría de la oposición. Yo diría que es muy posible que se reedite la alianza, diríamos, parlamentaria que permitió la aprobación de los holdouts. ¿Qué estoy diciendo? El oficialismo más Massa, más la gente de Urtubey, etcétera, llegando a un punto. Es una información que manejan pocos la gente. Muy pocos, muy pocos. Yo creo que va a haber un consenso, creo que el consenso va a ser seguramente en alguna de las comisiones primero, y esto se va a reflejar afuera, y me imagino ya que la mayoría de los gobernadores están hablando con sus senadores para que vayan en esta línea. ¿Las pymes tienen pensado despedir gente en este tiempo? A ver, las pymes, lamentablemente, por sectores, porque acá no hay que analizar uniformemente, no en todos los sectores ocurre lo mismo. Está ocurriendo lo mismo en los sectores más afectados, básicamente por el tema Brasil. Yo siempre repito, y creo que llegué a contarlo acá, ni bien el tema Brasil explotó, digo el tema económico de Brasil, el tema de la crisis económica que implica que nuestro principal socio comercial y el destino principal de nuestras exportaciones haya caído a cero. ¿Cuáles serían? ¿De qué rubros? Básicamente tienen que ver con autopartistas. Yo te diría que mientras las terminales lograron un acuerdo con la UOM y el ESMATA para no echar gente, pero reducir turnos de trabajo, el primer y segundo cordón industrial, donde están las proveedoras de las terminales, el 90% pymes, ahí la situación laboral es muy grave, porque ahí sí se está destruyendo empleo privado, y por primera vez desde la semana pasada la destrucción de empleo privado ha superado a la destrucción de empleo público. ¿De cuántos se está hablando? Yo creo que estamos cercanos a los 100.000 en conjunto. 100.000. Cercano a los 100.000 echados, el total de los despidos, de los cuales el 40 y largos % debe ser empleo público y el resto ya ahora encabeza empleo privado. 40 y pico mil del empleo público y más de 50.000 en el empleo privado. Absolutamente. Situación dramática. En los cuales hay distintos registros. Un informal, que lógicamente es una parte importante de nuestros compatriotas en términos laborales, no figura en muchos registros. Entonces, el gobierno y las gremiales empresarias y las gremiales de trabajadores no pueden registrar esto. Sí lo registran los pueblos, sí lo registra la economía real. Ahí se nota. Y acá es muy importante evitar caer en algunas dicotomías que por supuesto todavía están pendientes de resolución.
Hay muchos, y yo diría, para poner nombre y apellido, sectores cercanos al pensamiento del Banco Central que dicen mantener altas las tasas para evitar que los precios escapen, o sea, como herramienta antiinflacionaria, es decir, secar la plaza. Captar pesos. Captar pesos, secar la plaza y de esa manera frenamos la inflación, ya que obviamente este es uno de los principales temas. Otros sectores, más keynesianos, más cercanos al ministro de Economía, dicen hay que bajar las tasas porque si no estamos perjudicando al sector productivo. Claro. ¿Quién va a invertir en la producción? Absolutamente. Lo que subyace atrás es un debate si esta etapa post, o sea, después del chau de fall, va a estar signada por, insisto, una dicotomía falsa, mercado interno o inversiones. Nosotros decimos mercado interno más inversiones. No, que no se genere esta falsa contradicción que, por supuesto, vuelve a hacer recaer la situación de ajuste en los sectores más vulnerables. Un placer como siempre, Miguel. Por favor. Miguel Ponce, clarísimo y con datos que preocupan, por supuesto, a esta mañana del lunes aquí en Mercado Visión. Pausa, ya regresamos.